Bien, vamos a comenzar, ¿sí? Veamos, a ver. Como les dije, el tema del día de hoy es ONU y OEA. Vamos a hablar acerca de estos dos organismos internacionales que son importantes. A ver, veamos. Comenzamos. Vamos a hablar acerca de la ONU primero, pues, ¿no? ¿Está bien? En el caso de la ONU, jovencitos, la ONU también llamada Naciones Unidas, no te olvides, también se le va a llamar Naciones Unidas. En el caso de la ONU, va a ser creada en 1945, ¿no? ¿En dónde? En San Francisco, California. Ahí es donde se va a crear justamente las Naciones Unidas. Ahora, en 1945 se va a ratificar, en este caso, la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Se ratifica la Carta. La Carta es un documento que va a dar inicio, es un documento que, en este caso, que van a firmar 51 países que justamente van a dar inicio a la ONU, ¿no? Entonces, estos 51 países van a firmar esta Carta de las Naciones Unidas, que es en la cual se están comprometiendo, ¿no? A respetar, a crear en este caso, o seguir en este caso los lineamientos, ¿sí? De esta organización. Y entonces, con la firma de estos 51 países, en 1945 se va a crear en San Francisco, California, la Organización de las Naciones Unidas. Bien, ahora, la ONU en este caso surge en reemplazo, ¿no? Va a reemplazar justamente a la Sociedad de Naciones, que fue creada en 1919. Como ustedes saben, la Primera Guerra Mundial, bueno, trajo en este caso consecuencias terribles para lo que vendría a ser, en este caso, Europa, América, ¿no? Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, los países van a formar la Sociedad de Naciones, ¿está bien? La Sociedad de Naciones en 1919. Y bueno, el objetivo principal de esta Sociedad de Naciones era evitar una Segunda Guerra Mundial, pues, ¿no? Es decir, que no existe una Segunda Guerra Mundial. Evitar. Pero 20 años después, 1939, se está iniciando la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, quiere decir que la Sociedad de Naciones no ha cumplido con su objetivo, que es evitar una Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, se va a disolver la Sociedad de Naciones y en su lugar se va a crear las Naciones Unidas. ¿Está bien? 3 años después de haberse creado la ONU, en 1948, se va a crear un documento muy importante en materia de derechos humanos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Por primera vez en el mundo se está hablando de derechos universales. Antes no se hablaban. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en este caso de la Revolución Francesa de 1789, no hablaba de derechos universales, ¿no? Si bien es cierto, hablaba de derechos del hombre, hablaba de derechos del ciudadano, pero no hablaba de que todos los seres humanos tienen derechos indistintamente de su condición, etcétera, ¿no? Entonces, por primera vez en 1948 se va a hablar de derechos universales. Bien, actualmente en la ONU está conformada por 193 países, eso es ya un dato actual. El último país en ingresar va a ser Sudán del Sur, ¿no? Está bien, en el año 2011 va a ser el último país en ingresar a la ONU. La ONU también tiene sedes principales. Su sede principal está en Nueva York, ¿está bien? Ahí está su primera sede, ¿sí? La principal de todas. Y también tiene una segunda sede que está en Ginebra, Suiza. Ahí están las dos sedes de la ONU. La primera sede, la sede principal, que es en Nueva York, y la segunda sede que está justamente en Ginebra, Suiza. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la estructura de las Naciones Unidas. Ustedes saben que las Naciones Unidas, lógicamente, es un organismo y todo organismo tiene una estructura. ¿Cómo está estructurado? A ver, veamos. Tiene una Asamblea General, tiene un Consejo de Seguridad, tiene un Consejo Económico y Social y también tiene un Consejo de Administración Fiduciaria, el Tribunal Internacional de Justicia y la Secretaría General.
Veamos. Vamos a comenzar a explicar cada uno de ellos. ¿Está bien? Comenzamos con la asamblea. A ver, así a grosso modo, la asamblea general es la reunión máxima, ¿no? Es la reunión de todos los miembros de la ONU. Es acá donde se van a tomar las principales decisiones, por votación, lógicamente. El Consejo de Seguridad está conformado por 15 países. 5 de ellos son permanentes y 10 de ellos son temporales, ¿no? El Consejo de Seguridad se encarga de la seguridad internacional, se encarga de velar la paz, etcétera, ¿no? El Consejo Económico y Social, este organismo se encarga de velar por el desarrollo económico, el desarrollo social de los países miembros de la ONU, ¿no? El Consejo de Administración Fiduciaria está suspendido de sus funciones desde el año 94, debido a que no hay una nación que esté en un proceso de... Bueno, este organismo principalmente se encargaba de brindar apoyo, brindar respaldo a las naciones que están en un proceso de independencia, ¿no? Entonces, como no tienen un Estado constituido, eran naciones vulnerables, por lo tanto, este Consejo de Administración Fiduciaria se encargaba justamente de brindar protección, ¿no? Respaldo. Pero como no hay ninguna nación que esté en un proceso de independencia, entonces por eso que se ha suspendido sus funciones a este Consejo de Administración Fiduciaria. El Tribunal Internacional de Justicia, o también llamado Corte Internacional de Justicia, o Corte de la Haya, o Corte Internacional simplemente, o Corte Internacional de Justicia, sí, hay varias maneras de llamarla, eh, es el órgano jurídico de la ONU, ¿está bien? Y por acá la Secretaría General, que es la máxima autoridad administrativa de la ONU. Bien, vamos a explicar acerca de la Asamblea General. La Asamblea General, en este caso, como les dije, es el principal órgano de deliberación. Es acá donde se van a discutir los principales asuntos de la ONU y es acá donde se van a tomar las principales decisiones. Esta asamblea está conformada por los 193, en este caso, países, ¿no? Bien, 193 países que conforman la ONU. Ahora, cualquier asunto importante necesita una aprobación. ¿Y cuántos votos a favor se necesita para aprobar algo? 2/3 de los votos favorables. ¿Está bien? Cualquier asunto importante necesita la aprobación de los 2/3 de votos. Si no se alcanzan los 2/3, simplemente no se aprueba. ¿Qué más? La Asamblea General se encarga, por ejemplo, de autorizar el ingreso de un país miembro a la ONU, ¿no? O sea, si hay un nuevo país que quiere ingresar a la ONU, entonces quien se encarga de decidir eso es la Asamblea General, lógicamente con la recomendación del Consejo de Seguridad, ¿no? Bien, entonces de esa manera funciona la ONU, ¿está bien? La Asamblea General. La Asamblea General, como te dije, se encarga de determinar si un país ingresa o no ingresa, o si un país sale o no sale de la ONU. Pero en este caso todo ello tiene que ser con la recomendación del Consejo de Seguridad. Bien, pasamos acá a explicar un poquito acerca del Consejo de Seguridad. Este Consejo de Seguridad se encarga de velar por la paz y la seguridad internacional, ¿sí? Se encarga principalmente de velar por la paz y por la seguridad internacional. Está conformado por 15 miembros en total, de los cuales 5 de ellos son miembros permanentes y 10 de ellos son miembros temporales. Estos 5 miembros permanentes, lógicamente, no son retirados cada cierto tiempo, sino que son de forma permanente, su mismo nombre lo dice. ¿Quiénes conforman estos 5 miembros permanentes? Estados Unidos, China, Rusia, Francia e Inglaterra. ¿Bien? En este caso, no te olvides, son las 5 potencias. Bueno, Estados Unidos, China, Rusia, Francia e Inglaterra. Las 5 potencias. Ahora, estos miembros temporales van a ser temporales, ¿sí? Cada cierto tiempo, pues, ¿no? Cada cierto tiempo van a ser temporales. En este caso, o sea, cada 2 años van a ser elegidos, ¿no? Nuevos miembros, ¿sí? Bien, seguimos a ver. Vamos a explicar ahora, bueno, sus funciones del Consejo de Seguridad es principalmente velar por la seguridad, ¿no? Internacional.
velar por la paz. Entonces, esa es su función principal de, en este caso, del Consejo de Seguridad. Bien, seguimos avanzando, a ver, seguimos avanzando. Vamos a hablar acerca de la Secretaría General. La Secretaría General viene a ser, o el Secretario General, es la máxima autoridad administrativa de la ONU. ¿Sí? Ojo, mira, es la máxima autoridad administrativa de la ONU. Ahora, en este caso, va a ser elegido el secretario general, fíjate por acá, es nombrado, el secretario general es nombrado por la Asamblea General, lógicamente con recomendación del Consejo de Seguridad. Es decir, la persona que va a ser secretario general es elegido eh, por la Asamblea General, ¿está bien? Por la Asamblea General, pero con recomendación del Consejo de Seguridad. ¿Ya? Listo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El secretario general, en este caso, ojo, el secretario general actualmente es Antonio Guterres, ¿no? Es el secretario general. ¿Está bien? Su periodo es del 2017 al 2021, o sea, este año culmina, pues, ¿no? Este año ya sale del cargo. Ahora, ¿puede ser reelegido? Sí, puede ser reelegido. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo dura su mandato o la gestión? 5 años. ¿Está bien? Y puede ser, en este caso, reelegido. No se olviden eso, ¿ah? 5 años y puede ser reelegido. ¿Habrá algún peruano que haya sido, en este caso, secretario general? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Hubo o no un peruano que haya sido secretario general? A ver, ¿qué dicen? Sí, muy bien, perfecto. ¿Quién fue? A ver, ¿se acuerdan o no? ¿Quién fue secretario general de la ONU? Del año 81 al año 91. 10 años fue secretario general de la ONU. ¿Se acuerdan el nombre? A ver. ¿Quién fue, jovencito, secretario general de la ONU? Muy bien, perfecto, ¿no? Pérez de Cuellar, ¿no? Javier Pérez de Cuellar. Muy bien, jóvenes. Entonces, Javier Pérez de Cuellar fue secretario general de la ONU por 10 años, ¿no? Desde el año 81 al año 91. Ahora, ustedes saben que cuando termina el primer gobierno del APRA, ¿está bien? Un gobierno desastroso, ¿no? Llevó a la economía al caos, ¿no? ¿Está bien? Dejó la economía hecho polvo, ¿no? Entonces, dejó la economía completamente endeudada e incluso nos consideraron inelegibles en el sistema internacional financiero. Entonces, Javier Pérez de Cuellar jugó un papel muy importante para que la economía peruana, en este caso, se recupere. ¿Cómo así? Como Javier Pérez de Cuellar era secretario del general de la ONU, él va a interceder por el Perú ante los organismos financieros internacionales y también va a interceder ante muchos países para que se forme el llamado grupo de apoyo. Y este grupo de apoyo estuvo liderado por Estados Unidos y por Japón. Van a empezar a hacer una bolsita, así como hacen en este caso una colecta, ¿no? ¿Está bien? Van a hacer una colecta, pero no es que están regalándole dinero al Perú, sino que están haciendo una colecta. Lógicamente ese dinero va a ser prestado, pero se le va a prestar a una tasa de interés muy baja al Perú. De tal manera que, de tal manera que el Perú pueda tener dinero y con eso devolver su deuda. Dicho y hecho, hicieron en este caso una colecta, este grupo de apoyo, y luego le dieron al Perú todo lo que habían recolectado. Y bueno, al Perú en este caso le dieron una cantidad, no recuerdo exactamente el monto, y con este dinero el Perú va a pagar parte de la deuda que tenía con el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, el Perú va a obtener un préstamo del FLAR.
del Fondo Latinoamericano de Reserva. Y con este préstamo que obtiene del FLAR también va a pagar la deuda que él tiene, el Perú. Entonces, ante el mundo, el Perú, en este caso, se está convirtiendo en en un deudor, pero que quiere pagar su deuda, no en un deudor que no quiere pagar la deuda, como en este caso era el gobierno de Alan García, ¿no? Entonces, es diferente cuando tú debes y quieres pagar a cuando tú debes y no quieres pagar. Entonces, como el Perú quería pagar su deuda, solamente que estaba buscando facilidades, entonces, bueno, el Perú se va a reinsertar a la economía o al sistema financiero internacional. Entonces, bueno, le empezaron a dar una serie de facilidades de pago y con eso el Perú justamente logra nuevamente ser considerado en el sistema financiero internacional. Bueno. Bien, entonces miren, son los aportes que Javier Pérez de Cuellar realizó, ¿no? Como secretario general. Bien, seguimos avanzando. Este Consejo Económico y Social también se encarga, fíjate, se encarga del desarrollo económico y social, trata de mejorar las condiciones de vida de los pueblos del mundo mediante la estabilidad y la justicia. El Consejo Económico y Social está conformado por 54 países. Ojo, 54 países conforman este Consejo Económico y Social. ¿Qué más? Es elegido por la Asamblea General. Ya es elegido por la Asamblea General. La Asamblea General justamente se encarga de elegir a estos 54 miembros. Y van a ser elegidos por un periodo de 3 años. ¿Está bien? Por 3 años van a ser elegidos. Bien, seguimos a ver. Pasamos ahora al Consejo de Administración Fiduciaria. Este consejo se encarga de supervisar los territorios considerados fideikometidos. ¿Qué quiere decir fideikometidos? Es decir, son territorios en proceso de independencia. Aún estos territorios aún no tienen, digamos, una nación constituida, ¿no? Están en un proceso de constituirse como nación. Entonces, como no están completamente constituidos, por esa razón es que, en este caso, este consejo se encarga de vigilarlos, darles apoyo, no darles seguridad, ¿está bien? Para evitar de que ninguna otra nación pueda someterlas, ¿no? ¿Sí? Pueda aprovecharse. Entonces, por eso es que se creó este Consejo de Administración Fiduciaria. Pero desde el año 94, ¿sí? Hasta la actualidad, en este caso, ninguna nación está en proceso de independencia, ¿no? Todas las naciones están completamente constituidas. Entonces, es por eso que este Consejo de Administración Fiduciaria eh, fue justamente, fue suspendido de sus funciones. No quiere decir que fue eliminado, Juan, sino que ha sido suspendido nada más. Es decir, en cualquier momento se puede reactivar, ¿no? Y está conformado por 5 miembros, está conformado por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿sí? China, en Rusia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos forman parte justamente de este Consejo de Administración Fiduciaria. Pero como te dije, sus funciones están suspendidas. Ahora, pasamos a hablar acerca de la Corte Internacional de Justicia. Como te dije, se le llama Corte Internacional de Justicia o Tribunal Internacional de Justicia. Otros le llaman Corte de la Haya o Tribunal de la Haya o simplemente le llaman Corte Internacional. En la Corte Internacional se van a resolver asuntos jurídicos entre países. Acá no se resuelve, por ejemplo, asuntos jurídicos entre personas o entre empresas o entre una persona y el Estado o una persona y el Estado y una empresa. No, no, no. Esos temas no se resuelven acá. Acá únicamente se resuelven los asuntos de Estado, ¿sí? Controversias jurídicas entre Estados. Ahora, esta Corte Internacional de Justicia,
como te dije, es el órgano jurídico, a ver por acá, es el órgano jurídico de la ONU, ¿ya? Órgano jurídico de la ONU. Resuelve los conflictos jurídicos entre países, no te olvides. No resuelve ni personas con personas, ni empresas con empresas, ni empresas con el Estado, ni una persona con el Estado, no. Solamente resuelve conflictos jurídicos entre países, entre naciones. A ver, ¿cómo está conformado? Está conformado por 15 magistrados. 15 magistrados conforman justamente esta Corte Internacional de Justicia. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Por un periodo de 9 años van a ser elegidos. Eh, ¿Quién los elige? Los 15 magistrados, estos 15 jueces, van a ser elegidos en una doble votación. ¿Está bien? Son elegidos por la Asamblea General y luego nuevamente van a ser elegidos por el Consejo de Seguridad en una doble votación, como te digo. ¿Qué quiere decir doble votación? Bien, ejemplo, ¿ya? Digamos, Pepito Mamani es candidato está postulando para ser magistrado de la Corte Internacional de Justicia. Ahora, digamos que él primero, en la Asamblea General van a votar si es elegido o no es elegido. Digamos que logra alcanzar los votos favorables en la Asamblea General. Ya. Ahora ya fue elegido por la Asamblea General. Ahora falta que sea nuevamente elegido por el Consejo de Seguridad. Y si en el Consejo de Seguridad no alcanza los votos suficientes, entonces esa persona ya no va a ser magistrado de la Corte Internacional. Sí, porque en uno de ellos ha sido elegido, pero en el otro no. Para que sea elegido, tiene que ser elegido en ambos, tanto en la Asamblea como en el Consejo. Tiene que obtener, en este caso, los votos suficientes. Recién ahí va a ser, en este caso, magistrado de la Corte Internacional. ¿Ya? Y así, de esa manera, se eligen a los 15 magistrados cada 9 años. ¿Dónde se encuentra la sede de la Corte Internacional? Su sede está en La Haya, en los Países Bajos. ¿Está bien? Ahí se encuentra justamente la sede. Por eso es que se le llama Corte Internacional de La Haya o Corte Internacional de Justicia, ¿no? Bien, entonces, de esa manera. Por ejemplo, ¿no? El problema limítrofe del mar que hubo entre Perú y Chile, lógicamente se resolvió acá en la Corte de La Haya, ¿no? Ahora, los fallos de la Corte son inapelables, no se pueden apelar, ¿sí? Ojo, mira, los fallos de la Corte son inapelables, no se pueden apelar, no hay ninguna otra instancia, es la única instancia. Bien, y en este caso, los fallos de la Corte, el cumplimiento es obligatorio. Es por eso que, eh, pero ¿qué pasa si alguien, si un país no quiere en este caso cumplir lo que dijo la Corte? Ya, si un país no quiere cumplir lo que dijo la Corte no puede sancionar, ¿sí? La Corte no puede sancionar, no sanciona, pero sí puede ser sancionado por la ONU. Quizás puede ser retirado de la ONU, puede ser expulsado de la ONU, entonces la ONU sí se encarga, o sea, la Asamblea General se encarga de sancionar a aquellos países que incumplen con la Corte, con los fallos de la Corte Internacional. Porque cuando los países forman parte de la ONU, lógicamente ahí se comprometen a respetar los fallos de la Corte Internacional. ¿Sí? Bien. Ahora, como te dije, los fallos de la Corte son inapelables, ¿ya? Son inapelables y es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Ahora, la Corte puede resolver, digamos, algunos temas o casos jurídicos, controversias jurídicas entre países que no pertenecen a la ONU. No, no puede resolver eso. A menos que las partes, o sea, ambos países que no pertenecen a la ONU, soliciten a la Corte que resuelva el caso, esa controversia. A menos que suceda eso, sí. Pero por parte de sus propias funciones, no. Bien, la Corte no resuelve casos de aquellos países que no forman parte de la ONU. Solamente
controversias entre aquellos países que forman parte de la ONU. Bien, seguimos avanzando. A ver, vamos a pasar ahora a explicar acerca de la OEA. Bien, la OEA fue creada en 1900. A ver, por aquí hay una preguntita. A ver, a ver. Profe, ¿la ONU dicta los crímenes de guerra? Sí, sí, la ONU se encarga justamente de eso, ¿no? Eh, la ONU también se encarga de velar, de brindar ayuda, a los países. Por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan de los cacos azules? Justamente son parte de las... son soldados de los países miembros de la ONU que brindan apoyo, ¿no? Y en este caso, también la ONU brinda sanciones, perdón, otorga sanciones para lo que su compañero me dice, ¿no? Que en este caso los crímenes de guerra, ¿no? La ONU también brinda sanciones, ¿sí? Bien, seguimos a ver, pasamos a la OEA, jóvenes, y la OEA va a ser creada en 1948, el 4-8, mira, o sea, 3 años después que es creada la ONU, se crea la OEA. ¿Dónde se va a crear? En Bogotá, Colombia. Es ahí donde se va a crear justamente la OEA. Fíjate. En 1948, en Bogotá, Colombia. Ahora, lógicamente, se va a ratificar la Carta de la OEA, ¿no? Eh, los 21 países que van a dar inicio a la OEA van a ratificar esta carta, la Carta de la OEA. Bien, ahora, va a entrar en vigencia, la OEA entra en vigencia recién en 1951. O sea, es creada el año 48, pero recién comienza a entrar en vigencia el año 51. Actualmente, la OEA está conformada por 35 países, ¿no? Bien, 35 países forman parte de la OEA actualmente. Este dato no te olvides. Ahora, ¿hay sucesos importantes que se han generado en la OEA? Sí, dos sucesos importantes que se han generado en la OEA. El primero, el primer suceso importante. En 1962, Cuba fue excluida de la OEA. Excluida quiere decir que fue retirada definitivamente, ¿no?, de la OEA. Bien, la razón es porque Cuba decide adoptar el marxismo-leninismo en su economía. Entonces, como a Estados Unidos nunca, bueno, una amenaza para Estados Unidos, justamente la ideología marxista-leninista, porque en este caso va en contra de los intereses de Estados Unidos. Entonces, cuando Cuba, el año 59, se realiza o triunfa la Revolución Cubana, 2 años después, Cuba se declara marxista-leninista, ¿no? Y eso a Estados Unidos no le va a caer muy bien, porque dense cuenta que América Latina, la doctrina Monroe, es América para los americanos. Entonces, América Latina, Estados Unidos siempre ha tenido mucho interés por América Latina, ¿no? Por aspectos comerciales y también aspectos geopolíticos. Entonces, Estados Unidos no quiere perder la influencia que tiene en América Latina. Es por eso que todo tipo de formación, se podría decir, de países socialistas en América Latina, han sido justamente amenazadas por Estados Unidos, ¿no? Entonces, y peor aún, pues, ¿no? Cuba, en este caso, se declara marxista-leninista, y eso para Estados Unidos va a ser un golpe, pues, ¿no? Entonces, Estados Unidos va a bloquear económicamente a Cuba el año 62, y en este caso, además, va a influir dentro de la OEA
para retirar, en este caso de la OEA, a Cuba. Y dicho y hecho, el año 62, la OEA retira a Cuba, ¿no? Esto se va a levantar el 2011. El 2011, la OEA levanta esa exclusión contra Cuba. Y bueno, abrieron las puertas para que Cuba pueda ingresar a la OEA, ¿no? Pero Cuba dijo, no, no, no. Hemos vivido tranquilamente sin la OEA y así que no pretendemos regresar a la OEA. Y no quisieron en este caso regresar a la OEA, ¿no? ¿Está bien? Pero ese levantamiento de la exclusión fue el 2011. O sea, ya no hay exclusión ya. Cuba, por su propia voluntad, está fuera de la OEA, ¿no? El 2009 también se da una suspensión a Honduras por el golpe de Estado a Manuel Zelaya. Bien, eso fue el 2009. 2 años después, Honduras va a elegir en este caso nuevamente a un presidente y bueno, Honduras regresa nuevamente a la OEA. Es diferente suspendido a excluido. En este caso, Cuba fue excluida, Honduras fue suspendida. Suspender quiere decir que por un tiempo no vas a participar, ¿no? Está bien, pero no quiere decir que estás fuera, sino que por un tiempo no vas a participar. Bien, ¿dónde se encuentra la sede de la OEA? Su sede se encuentra en Washington, D.C. Bien, ahí se encuentra justamente la sede de la OEA. ¿Cuáles son los idiomas oficiales de la OEA? Bien, el español, el inglés, el portugués y el francés. ¿Sí? Son los idiomas oficiales de la OEA. No te olvides, el español, el inglés, el portugués y el francés. Vamos a hablar ahora acerca de la estructura de la OEA. A ver, la OEA también tiene una asamblea general. ¿Está bien? Tiene una asamblea general. Y su asamblea general es el órgano principal y de máxima, es el órgano principal, ¿no? Y máxima autoridad. Es acá donde se van a deliberar los asuntos más importantes de la OEA. Bien, no te olvides, es el órgano principal y máximo de deliberación. Ahí está. Esta Asamblea General se reúnen anualmente, ¿ya? Anualmente se van a reunir. A ver, se reúnen anualmente en sedes, lógicamente, rotativas. Ahora, acá también en esta Asamblea General se van a decidir, ¿no? Se deciden, por ejemplo, si un país es retirado o no es retirado, en este caso de la OEA, ¿no? Quien decide esto es la Asamblea General, justamente, ¿no? La que va a decidir. Bien, entonces no te olvides, la Asamblea General es la reunión de los 35 países y es acá donde se decide si un país es retirado o no es retirado, en este caso de la ONU. Pasamos a la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. Acá se van a tratar problemas urgentes de interés común entre los países miembros de la OEA. Bien, un problema, por ejemplo, de interés común puede ser la pandemia, ¿no? ¿Sí? Puede ser la pandemia, por ejemplo. Es un problema de interés común, es un problema urgente. Ahora, cualquier estado puede convocar a reunión de consulta. Ya, ¿se acuerdan de la Carta Democrática? Ya, la Carta Democrática es un documento que le pertenece a la OEA y en este documento se van a mencionar una serie de puntos que todos los países deben cumplir en temas democráticos, ¿no? En materia democrática. Si hay algún país que incumple, en este caso, alguno de estos puntos que están en la Carta Democrática, estos países, esta reunión de consulta de ministros, pueden convocar, ¿sí? Puede convocar la reunión. Es decir, estos ministros de Relaciones Exteriores pueden convocar a una reunión.
para analizar el caso de ese país, ¿no? Que está, digamos, infringiendo algunos puntos de la Carta Democrática. Ahora, eh, cualquier estado puede convocar, como te dije, a una reunión de consulta. ¿Se acuerdan del Grupo de Lima? Ya algo parecido a lo que es el Grupo de Lima, pues, ¿no? El Grupo de Lima justamente fue creado principalmente para tratar el asunto de Venezuela, ¿no? Ya. Eh, Imagínense que, bueno, el Grupo de Lima es tan intromisorio como imagínense ustedes, imagínate, ¿no? Ahorita el Perú se encuentra en un problema de crisis política, ¿no? Ya. Imagínate que Chile convoca al grupo de Santiago y Chile, Ecuador, Colombia y otros países más se van a sentar a discutir la problemática del Perú y van a tratar incluso de querer imponernos o querer en este caso decirnos qué hacer, ¿no? Y algo similar es el Grupo de Lima, ¿sí? Por eso el Grupo de Lima en este caso intromisorio, pues, ¿no? Porque quieren intervenir en una política en un país donde cada país decide qué tipo de política seguir, ¿no? Y el tema del Grupo de Lima es justamente buscaban decirle o determinar las pautas que Venezuela debe seguir, ¿no? Bueno, entonces de esa manera. Pero bueno, ustedes saben que hay países que se hacen respetar y no aceptan intromisión de nadie, ¿no? Entonces, algo parecido en este caso es la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, ¿no? Es acá donde se van a reunir los ministros y van a tratar asuntos que podrían estar afectando la democracia de algunos países, ¿no? O podrían activar acá, ellos también pueden activar la Carta Democrática, ¿sí? Bien, seguimos a ver. Este Consejo Permanente está conformado por los embajadores. Así como el Perú tiene embajador del Perú en Chile, en Argentina, ¿no? ¿Sí? De igual manera, en este caso, el Perú tiene un embajador que va a representar al Perú en la OEA. ¿Está bien? Entonces, este Consejo Permanente está conformado por los embajadores, ¿no? Embajadores que han sido designados por el presidente de la República. ¿Está bien? Ahora, ellos se encargan ejecutan lo que se está acordando en la Asamblea General. Ellos se encargan justamente de ejecutar todo lo que se acuerda en la Asamblea General. Pasamos a la Secretaría General. El órgano, la Secretaría General es el órgano central y permanente de la OEA. Eh, Cumple todo lo que se le está encargando, ¿está bien? Todo lo que la Asamblea General le encarga al secretario general. El actual secretario general, no te olvides que es Luis Almagro, ¿ya? Luis Almagro. Él va a estar por un periodo de 5 años y no, en este caso puede ser reelegido. Su periodo también termina, si no me equivoco, el 2021, ¿sí? Este año. Este año también termina el periodo de Luis Almagro. Bien, vamos a explicar ahora la diferencia entre lo que es la Corte Interamericana y Comisión Interamericana. La Corte está conformada por jueces, mientras que la Comisión está conformada por profesionales de diferentes carreras. La Corte Interamericana se encarga de resuelve los casos de violación de derechos humanos. Ojo, resuelve. Mientras que la Comisión Interamericana se encarga de recepcionar los casos de violación de derechos humanos. A ver, vamos a explicar esto. Digamos que una persona tiene un conflicto con el Estado peruano, ¿está bien? Esa persona está mencionando que el Estado peruano ha vulnerado sus derechos, ¿listo? Y se fueron a juicio. Esa persona está enjuiciando, digamos, al Estado. Y el Poder Judicial ha fallado a favor del Estado. Esta persona, digamos que ha ido a la máxima instancia, que es la Corte Suprema,
y esa persona cree que no ha encontrado justicia, ¿no? ¿Está bien? Esa persona sigue creyendo que se le está vulnerando su derecho. Entonces, esa persona puede llevar su caso ante instancias internacionales. Ahora, ¿a dónde va a llevar? ¿A dónde llevará su caso? ¿Ante la comisión o ante la corte? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué me dice, jovencitos? ¿Ante dónde debe llevar esa persona? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Azucena dice ante la comisión. ¿Los demás qué dicen? A ver, ¿corroboran o tienen ahí otra idea? A ver. Ya, esa persona tiene que llevar su caso ante la comisión, ¿sí? Muy bien, ante la comisión, lógicamente, tiene que llevar su caso. Y ahí está la gran diferencia, mira. Te digo el procedimiento, ¿ya? Si esta persona ha agotado todas las instancias nacionales, puede llevar su caso ante instancias internacionales. ¿Ante quién va a llevar su caso? Ante la Comisión Interamericana. Porque ahí está la función, mira, ve. La comisión se encarga de recepciona los casos de violación de derechos humanos. Ahora, la comisión, en este caso, una vez que recepcione el caso, va a revisar la comisión. No es que la comisión ya recibe, ya listo, ya está pasando a la corte, no. La comisión recibe y revisa el caso. Entonces, una vez que la comisión revisa y ve de que verdaderamente se están acá vulnerando derechos humanos, entonces la comisión lleva los casos ante la Corte Interamericana. Y bueno, lleve ese caso ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana se encarga de resolver los casos de violación de derechos humanos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿pero qué pasa si la persona, cuando ya agotas las instancias nacionales, va directo a la Corte Interamericana a presentar su, digamos, su caso? No le van a recibir, ¿sí? No le van a recibir. ¿Por qué? Porque el procedimiento es que primero pase por la comisión, revise la comisión y la comisión recién ahí lleve el caso ante la Corte. ¿Cuenta? Además, no te olvides que la Corte Interamericana es el órgano consultivo jurídico de la OEA. Es decir, todo tipo de controversias, dudas jurídicas que tengan los países miembros de la OEA pueden hacer su consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, tanto la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana lo que buscan es hacer cumplir lo que se menciona en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como ustedes saben, eh, la Corte y la Comisión fueron creadas en 1959, ¿sí? Ambas fueron creadas en 1959. Lógicamente, ¿no? La Corte Interamericana tiene su sede en San José de Costa Rica, mientras que la Comisión, su sede se encuentra en Washington, D.C. Ahora, pero ambos organismos buscan hacer respetar, hacer defender, en este caso, lo que se menciona en la Corte, perdón, en la Comisión, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, buscan hacer respetar lo que dice, lo que se dice en el Pacto de San José de Costa Rica. Bien, entonces, de esa manera está la gran diferencia entre lo que es la Corte y la Comisión. A ver, vamos por acá. Bien, jóvenes. A ver, vamos a marcar estas preguntitas para luego pasar al Classroom y resolver los problemas. A ver, veamos. Vamos por acá. ¿Qué clave marcan acá, jovencitos? Dice, 1. Es el organismo de las Naciones Unidas encargado de nombrar al secretario general. A ver, ¿cuál sería ahí? La B, ¿no? Claro, muy bien, la Asamblea General. 2. El secretario general de la ONU está por un periodo de... ¿Por cuánto tiempo está el secretario general? Muy bien, por 5 años, ¿no?
3, es el organismo jurídico encargado de resolver los casos de violación de derechos humanos. A ver. Muy bien, la Corte. La Corte ya es el que resuelve, ¿no? 4, el secretario general de la OEA es elegido por un periodo de, bien, 5 años. Y 5, es el organismo jurídico encargado de resolver los problemas jurídicos entre países. Muy bien. Sería en este caso la Corte Internacional de Justicia. Perfecto, jovencitos. Vamos a pasar al Classroom. A ver, por acá hay una preguntita, dice, cuando la Corte llega a una conclusión, la, a ver, ¿le impone al país acusado o solo ya? Cuando la Corte falla, ¿está bien? Cuando la Corte falla, o sea, el fallo de la Corte es de obligatorio cumplimiento. Los países miembros de la ONU tienen que cumplir, están obligados en cumplir. Por algo han firmado la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Cuando ellos firman la Carta de las Naciones Unidas, se comprometen a respetar todo tipo de fallo de la Corte. Entonces tienen que cumplir sí o sí. En caso que no quieran cumplir, digamos, Perú y Chile se fueron por el límite del mar, se fueron ante la Corte. Y Perú en este caso, digamos, no quiere cumplir. Ya. Dice, no, no, yo me rehúso. Yo no le voy a hacer caso a la Corte. Entonces, la Corte no puede hacer nada, ¿sí? La Corte no puede, en este caso, sancionar, no. Ya la sanción viene por parte de la Asamblea General, ya. ¿Está bien? Van a sancionar al Estado peruano por incumplir, en este caso, lo que el fallo de la Corte, ¿no? Y la sanción puede ser retirarlo de la OEA, ¿no? O en este caso ya no acceder a créditos, digamos, en el Banco Mundial, Fondo Monetario, porque te cuenta que también la ONU tiene organismos especializados, ¿no? ¿Sí? Eso, por ahí puede venir la imposición. Profesor, ¿qué hay con el caso vulnerable a los derechos humanos, a las mujeres? Ya, ahí, por ejemplo, bien, dense cuenta que la ONU también se encarga de defender derechos, ¿sí? También se encarga de defender derechos mediante sus organismos especializados, que puede ser la UNICEF, ¿sí? Entonces, estos organismos especializados van a buscar defender los derechos de las personas, proteger, en este caso, la integridad de las personas, etcétera, ¿no? Eh, ¿Sí? Van a buscar dar refugio, van a tratar de interceder ante esas autoridades que justamente para que puedan hacer respetar los derechos de esas personas, ¿no? Eso es lo que puede hacer en este caso, lo que está haciendo la ONU, ¿no? ¿Sí? Pero no puede en este caso aplicar, eh, como les digo, en este caso, lo que evita la ONU es enfrentamientos bélicos, ¿no? Eso es lo que tiene que evitar. Bien, a ver, comenzamos con el punto número 1. Dice, 1. Tiene el derecho de discutir todas las cuestiones mencionadas en la Carta de las Naciones Unidas y formular sobre ellas recomendaciones. A ver, dice, tiene el derecho de discutir, dice, ¿no? Todas las cuestiones mencionadas en la Carta de las Naciones Unidas y formular sobre ella recomendaciones. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería la clave ahí? Tiene el derecho de discutir, dice, ¿no? Todas las cuestiones mencionadas en la Carta. Discutir, ¿ya? Y formular sobre ella recomendaciones. Ya. A ver, en este caso, ¿qué clave marcan ustedes? A ver, ¿qué clave marcan, jovencitos? A ver, ¿qué clave marcan? No puede ser la ONU acá. Formular recomendaciones, dice, ¿no? Ya. Asamblea General tampoco. ¿Está bien?
A ver, Secretaría General o Consejo de Seguridad. Nos está hablando acá de discutir, dice, ¿no? Sobre los asuntos que se mencionan en la Carta de la ONU. Y además formula sobre ellos recomendaciones. Ya, eso sería el Consejo de Seguridad. ¿Sí? El Consejo de Seguridad. 1 dedo. 2. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta? A ver. Ya, ¿cuál es correcta? Sería avión, ¿no? La máxima instancia de la ONU es la Asamblea General. Claro que sí, ¿no? Esta es correcta. Bien, 2, avión. 3, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU son. Allá, ¿cuáles eran los miembros permanentes? Japón no está. A ver, Canadá tampoco. Dedo, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y Rusia. 3 dedo. 4, el objetivo principal por la cual se creó la ONU es. A ver, el objetivo principal. Muy bien, ahí creo que ya tienen la clave, ¿eh? Sería la D, ¿no? Mantener la paz y la seguridad internacional. No se olviden que la Sociedad de Naciones no cumple con su objetivo, pues, ¿no? Que es evitar una segunda guerra. Y es por eso que como no ha cumplido, se decide disolverlas a la Sociedad de Naciones y en su lugar se crean las Naciones Unidas. 5. La disputa territorial de delimitación marítima planteada por la República de Nicaragua a la República de Colombia respecto a la soberanía de ciertas islas y la delimitación marítima en el año 2001 finalizó con la sentencia de la promulgada el 19 de noviembre de 2012. ¿Quién se encarga de resolver los asuntos jurídicos, conflictos jurídicos, controversias jurídicas entre países? La Corte Internacional de Justicia, ¿no? 5 dedo. 6. ¿Cuál de los siguientes órganos, de acuerdo con las atribuciones que le competen dentro de la ONU, calificó a ver al 2016 como el año de las legumbres? A ver, jovencitos, eso, si no me equivoco, es en este caso la FAO. A ver. A ver, en este caso, a ver. El año de las legumbres, ¿no? Ya, eso, a ver, un ratito, jovencitos. De acuerdo a las atribuciones que le competen, ¿no? A ver. Ya. Ahí sería, jovencitos, a ver. Claro, FAO es, ¿no? La FAO. La FAO justamente se encarga de la alimentación, la agricultura, pues, ¿no? ¿Qué marcan ustedes? A ver. Muy bien, exacto. Muy bien. 6, avión. 7. La Carta de las Naciones Unidas, documento fundacional y base jurídica de la actividad de la organización, declara que quienes trabajen en esta deben asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad, tratando que exista la más amplia representación geográfica. Dicho documento señala que la máxima representación diplomática de las Naciones Unidas es ejercida por, ya, la máxima representación diplomática, dice, ¿no? De la ONU. A ver, estamos hablando ahí del secretario general de las Naciones Unidas, ¿sí? El secretario general. Dedo. 8. El fallo, a ver, el fallo sobre la delimitación marítima entre el Perú y Chile de una sentencia dictada por la Corte Internacional en 2014, mediante la cual se resolvió el caso concerniente a la delimitación marítima, ¿ya? ¿Verdadero o falso, David?
de las siguientes afirmaciones respecto a la Corte Internacional de Justicia? A ver, ya, ¿cuál es verdadero? A ver, ¿y cuál es falso? Los 15 miembros de la Corte son elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Verdadero. Eran elegidos por doble votación. Los idiomas oficiales de la Corte será el francés y el inglés. También se le denomina Tribunal de la Haya y todos los magistrados cumplen mandatos de 5 años. No, pues no están por 5 años, ¿ah? Están por 9 años. ¿Está bien? Entonces esto sería falso. A ver, falso. Veamos acá. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ya, dice los, a ver, dice los idiomas oficiales de la corte, ¿no? Ya, pero en este caso es más, ¿eh? Porque los idiomas oficiales en este caso a ver, veamos, ¿ya? Ya, está bien. Sí, jovencitos, ¿ya? El francés y el inglés son los idiomas oficiales de la Corte Internacional, ¿sí? Verdadero. Está bien, está bien. Avión. Verdadero, verdadero, falso. 9. Mantener la paz y la seguridad internacional es la responsabilidad principal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según lo estipulado en su carta de creación. Cuenta con 15 miembros ya permanentes y no permanentes. Señale la afirmación correcta respecto al ya. La afirmación correcta respecto a los no permanentes, dice, ¿no? A ver. ¿Son elegidos por la Corte? No. Tienen derecho a voto a veto, ¿ya? Según las características. Son 5 y no, son elegidos por la Asamblea General. Sí, esto de acá. Esto es lo correcto, ¿ya? Esto es lo correcto, jovencitos. Es elegido por la Asamblea por 2 años. Y 10, la Secretaría General de Naciones Unidas está encabezada por su secretario y lo conforman decenas de miles de miembros del personal internacional que trabajan en distintas estaciones de destino por todo el mundo, realizando a diario el trabajo estipulado en su carta de fundación. La recomendación para el nombramiento del secretario general de la ONU es realizada por la recomendación, dice, ¿no? Y a quien recomienda es el Consejo de Seguridad, jovencitos, ¿sí? Él es el que a recomendación del al secretario, el secretario es elegido por la Asamblea bajo la recomendación del Consejo de Seguridad, ¿sí? 10, avión. Bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar con el curso de cívica. Vamos a culminar con nuestra clase. Nos vemos la siguiente clase, jovencitos. Traten de participar más, jovencitos, ¿eh? Nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Cuídense mucho, jovencitos, cuídense mucho. El tiempo nos ha ganado. Gracias, jóvenes, gracias. Nos vemos, nos vemos. Gracias, estimado Luis, cuídense mucho. Nos vemos, jovencitos. Nos vemos.